Buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo desde la distancia y esta es una oportunidad más que tenemos de hablar la palabra de Dios mediante esta posibilidad que nos da Dios por este medio de no callarnos la boca, de seguir interpretando la palabra de Dios, buscando la riqueza que hay en ella. Así que en esta tarde no vamos a desaprovechar esa oportunidad. Vamos a ver qué Dios quiere hablar a nuestra vida a través de su palabra. Hoy vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Señor. En esta hora te pido que tú me des entendimiento y sabiduría de lo alto para poder ministrar tu palabra, para poder entenderla y para que sea de edificación, para que sea de aliento y de restauración para las vidas. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, queridos hermanos, como siempre, al comenzar la palabra, vamos a tomar el personaje que tomamos, y en esta tarde el personaje en el cual vamos a desarrollar la palabra es el rey David. Para esto yo quiero hacer una introducción rápida para ver de dónde procedía, quién era, en qué circunstancia se encontraba al momento de escribir este capítulo. Entonces nos retrocedemos en el tiempo y vamos a ver que Dios había llamado a este joven con el profeta Samuel. Cuando lo llamó, él no era tenido en cuenta por sus padres, pero sin embargo, Dios lo había escogido, Dios lo ungió como futuro rey y a partir de ahí comienza una carrera ascendente. Él vence a Goliat y de esta manera se casa con la hija del rey, va a vivir al palacio y hace una gran amistad con Jonathan. Después de un periodo, el rey se pone celoso, tiene envidia de él, porque la gente murmuraba que a Saúl sus 1000 y a David sus 10.000. Entonces empieza una persecución descabellada tras él, y él parece ser que este tiempo corre por un momento su mirada de aquel que le dio todo lo que tenía hasta ese entonces. Y entonces empieza a escapar para salvar su vida. Deja momentáneamente la tranquilidad y la estabilidad que tenía en el palacio y empieza a escapar por su vida. En este pequeño lapso nos vamos a encontrar que él tiene actitudes carnales. Empieza a sentir temor y empieza a mentir, por ejemplo, cuando mintió sobre los sacerdotes, después fueron los 85 sacerdotes sacrificados, después fingió estar loco, hasta que definitivamente lo encontramos en la cueva de Adulam. Allí, en esa cueva, él sintió que podía tener una protección, porque conocía bien ese lugar. Y Adulam quiere decir refugio. Es decir, que él buscó un refugio momentáneo, porque no era lo definitivo. Él tenía que seguir su
camino hacia donde Dios lo quería llevar. Es más, podríamos decir que a esta altura de la circunstancia hasta se había olvidado el propósito con el cual Dios lo había llamado. Pero acá vamos a analizar qué era lo que Dios tenía en mano o cuáles eran los propósitos de Dios al permitir que Él escapase tratando de salvar su vida y se guardare en este lugar, en este refugio. Y Dios luego le manda un grupo de personas que eran afligidos, endeudados y personas que estaban amargadas de espíritu. Fíjese usted, si usted está en esa circunstancia, en esa cueva, seguramente se encuentra afligido, se encuentra perseguido, no tiene tranquilidad y sobre todo eso le mandan 400 personas más en situaciones peores que la suya. No sé qué habrá pensado David, pero sí sé que David en ese lugar se dedicó a buscar intensamente a Dios, quien era en definitiva su verdadero refugio. Él buscó en Dios lo que nadie le podría proporcionar. Ahora él estaba en esa cueva sin la pasividad que se encontraba en el palacio, sin su esposa y sin su mejor amigo, sin poder ir a la casa de sus padres, estaba aislado. Pero Dios tenía propósitos grandes para él. Y cuando Dios tiene propósitos grandes, siempre trabaja con ese hombre, con ese líder, porque ese líder no va a llegar hasta donde Dios lo quiere llevar así, sin entender los propósitos de Dios. Diríamos entonces que estas 400 personas, para una persona que estaba en esta condición, no serían de mucha ayuda. Sin embargo, más adelante vamos a notar lo que Dios puede hacer con personas que no son realmente tenidas en cuenta por el resto de las personas, pero sí Dios lo tiene en consideración. ¿Qué hizo Dios con David en la cueva? Trabajó intensamente con él y lo preparó para lo que venía por delante. Había muchas cosas que hacer antes de llegar al reinado, pero para esto él tenía que contar con una persona que ya esté totalmente renovada, que haya cambiado su manera de pensar, que haya sido fortalecido en la fe, que tenga mayor sabiduría y que tenga mayor valor, porque ahora él estaba preparando a estas personas que vinieron de una manera, diríamos, desastrosa, pero Dios iba a trabajar también con estos 400, porque estos 400 iban a estar al servicio del rey David. Estas personas, con todos estos efectos que vinieron a la cueva de Adulán, salieron totalmente renovados. Pasaron a ser personas valientes, personas que se jugaban por David. En un momento David quiso o tuvo deseo de tomar agua y uno fue hasta la ciudad y se jugó la vida por traer el agua a David. La Biblia me comenta en Primera de Crónicas 12:8 cómo eran estas personas. 12:8 dice así: que las personas que estaban en aquel lugar
eran personas valientes, personas que eran verdaderamente de un temple notable. Eran sus caras, dice su rostro, eran como de leones y eran rápidos como la gacela. O sea, tenían características de guerreros preparados. Eran 400, Dios no le dio un ejército notable. Después se agregaron 200 más, pero Dios con esto le entregó una batalla, otra batalla, hasta que él llegó a lo definitivo, que era Judá. Ahí donde iba a estar el reino, donde él iba a ser establecido como rey. Mi hermano, dice la Biblia que todo esto es enseñanza para nosotros. Usted lo puede buscar después en Romano, y ahí dice que todas estas enseñanzas son para nosotros, los que vivimos en este tiempo de enseñanza. Y yo en este momento quiero detenerme y hablar del momento que nos toca vivir. Pienso que en el momento que David tuvo que escapar, él no estaba haciendo nada malo, él estaba haciendo lo que debía hacer y lo estaba haciendo bien. Sin embargo, la circunstancia se le dio vuelta y él tuvo que huir para salvar su vida. Quizás muchos de nosotros que estamos también hoy padeciendo este encierro momentáneo, pero productivo. Nosotros también nos tuvimos que encerrar en nuestros hogares, pero no nos tenemos que encerrar pensando que viene ya la muerte, sino pensando por qué Dios permitió que nosotros en este momento estuviéramos encerrados. Digamos que estamos en Adulam, que estamos refugiados. Pero es ahí donde en Adulam, donde el rey David entendió quién era verdaderamente su refugio. Su refugio era Jehová. Nuestro refugio verdadero es Dios, es Jesús de Nazaret. Y este tiempo Dios la va a emplear para que cada uno de nosotros podamos conocerle más aún en intimidad. Porque Dios, luego de esta pandemia, va a usar la iglesia de una manera poderosa y van a venir afligidos, van a venir endeudados y van a venir muchas personas que están en amargura de espíritu, y cada uno de nosotros debemos ser los que guiemos a esta persona hasta que ellos sean valientes como estos 400 que estuvieron con el rey David. Esto no es simplemente una situación, esto es una situación que Dios permitió para nuestro provecho. Porque dicen que todas las señales que están aconteciendo no es el fin, sino es principio de dolores. No obstante, hasta que el Señor nos venga a buscar, nosotros, su amada iglesia, debemos estar peleando la buena batalla. Y este tiempo es provechoso para que podamos entender a través de la palabra quién es realmente nuestro refugio, quién es el que realmente te va a dar paz y quién es el que te va a preparar para que puedas librar esa batalla, para que tengas sabiduría, para que tengas entendimiento. En este tiempo, Dios nos está llamando, Dios está buscando que en esta cueva le permitamos a Él que Él se revele en nuestra vida. Qué hermoso, mi queridos hermanos, que esta historia de David, que pasó por la cueva de Adulam, le sirvió para luego llegar al trono, para luego llegar a Judá.
lugar de alabanza. Y nosotros también vamos hacia ese lugar, pero tenemos luchas todavía que desarrollar, batallas que librar, de la cual Él nos sacará más que victorioso. Nosotros vamos también hacia la tierra de la alabanza, hacia la presencia del único y verdadero. Y recuerden que Dios ya nos ve a cada uno de nosotros como reyes y sacerdotes. Mis queridos hermanos, que Dios le bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Padre poderoso, Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos que todos aquellos hermanos que están expectantes a recibir una palabra, la reciban y la dejen como un tesoro en su alma para que cuando pase esta pandemia, Señor, entiendan que lo que van a venir, van a seguir sus pasos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.